¿Alguna vez te has preguntado qué sucedía cuando la sospecha caía sobre una mujer en tiempos medievales? Lo que estoy a punto de contarte no es de una película de terror, es de libros de historia que preferían mantener estas páginas ocultas. Imagina esto: paredes de piedra que presenciaron gritos que nadie se atrevió a silenciar, castigos tan precisamente diseñados para destruir que la muerte habría sido misericordia. Estamos hablando de mujeres reales, castillos reales, horrores reales que hacen que los problemas de relación modernos parezcan un desacuerdo amable. Antes de descender a estas cámaras de pesadilla, necesito que hagas algo por mí. Dime en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo y qué hora es allí ahora mismo? Quiero saber quién es lo suficientemente valiente para escuchar esta historia. Y si piensas que la historia debería contarse cruda, sin filtros y brutalmente honesta, aplasta ese botón de suscripción, porque lo que estoy a punto de compartir no es lo que te enseñaron en la escuela, la mordaza de hierro que silenció para siempre. Comencemos con algo que parece casi pintoresco cuando lo ves detrás del cristal del museo, hasta que entiendes cómo funcionaba realmente. Imagina una jaula de metal cerrada alrededor de tu cráneo. Pero aquí está lo que no explican en las exhibiciones. La mayoría de las versiones tenían una punta de hierro de 5 centímetros que presionaba tu lengua hacia abajo contra el piso de tu boca. En 1652, en una aldea afuera de Londres, una mujer llamada Elizabeth llevó este dispositivo durante 4 días. Su esposo la acusó de hablar demasiado libremente con un comerciante viajero. 4 días donde cada intento de hablar, de tragar, de explicar que era inocente, esa punta desgarraba heridas frescas en su lengua. Piensa en tener metal bloqueado alrededor de tu cabeza entera. No puedes comer, tu mandíbula no se abre lo suficientemente amplio. No puedes beber sin ahogarte en tu propia sangre. Definitivamente no puedes explicar que las acusaciones de tu esposo son fabricaciones completas basadas en celos y paranoia. Pero la peor parte, esto no se hacía en privado. Elizabeth fue paseada por su aldea, las campanas decorativas en su mordaza sonando con cada paso forzado, anunciando su supuesta vergüenza a cada panadero, herrero y examigo que alineaba las calles para ver. Los registros históricos describen a una mujer en 1590 que llevó una de estas durante 6 días seguidos. Cuando finalmente la removieron, había mordido parte de su propia lengua tratando de empujar lejos de la punta. El mensaje era cristalino. La voz de una mujer era lo primero que necesitaba destrucción. Si no podías defenderte, no podías mantener tu inocencia. Estos castigos no estaban reservados para adulterio probado. La sospecha era suficiente. El chisme era suficiente. Tu esposo teniendo una mala cosecha y necesitando a alguien a quien culpar, eso era definitivamente suficiente. Esta era la versión medieval de una turba de redes sociales, excepto que en lugar de hashtags de tendencia, obtenías cicatrices permanentes y la deliciosa experiencia de morir de hambre mientras estabas rodeada de comida que no podías comer, afeitado público y exposición, destruyendo la identidad misma. Ahora escalamos porque aparentemente las máscaras de tortura de metal eran solo el calentamiento. Cuando Lady Helena fue acusada de infidelidad en 1319 en una fortaleza en el norte de Gales, su castigo comenzó con algo que suena casi simple. Le afeitaron la cabeza completamente calva, pero no se detuvieron en su cabeza. Cada cabello en su cuerpo fue removido. En el gran salón, ante nobles reunidos, sirvientes y dignatarios visitantes, Helena fue forzosamente despojada y afeitada por las lavanderas del castillo, mientras su esposo observaba desde su silla, comiendo faisán asado. Sus cejas desaparecieron. El cabello que había tomado años crecer más allá de su cintura, marcando su estatus noble desaparecido. Y luego vino el castigo real. Fue forzada a caminar las murallas del castillo, completamente calva y expuesta, durante 3 días consecutivos durante una ola de frío de febrero. Tienes que entender lo que el cabello significaba para las mujeres medievales. Esto no era moda, era identidad, estatus, feminidad misma. Ser públicamente afeitada te marcaba como algo menos que humano. Es el equivalente medieval de tener tu cara
permanentemente plasmada a través de las redes sociales con la palabra infiel estampada sobre ella, excepto que todos los que conocerás por el resto de tu vida pueden ver la evidencia creciendo lentamente de vuelta. Los registros monásticos documentan al menos 43 casos de nobles mujeres recibiendo este castigo en Inglaterra y Francia entre 1300 y 1450. Estas mujeres tenían que continuar viviendo en esos mismos castillos, comiendo en esos mismos salones, enfrentando a las mismas personas que presenciaron su humillación. Cada día mientras esperaban meses para que su cabello regresara, tu vergüenza se convirtió en tu presentación permanente. Un relato describe a una mujer llamada Anne, quien, después de ser afeitada en 1376, se negó a dejar sus cámaras durante 8 meses. Cuando finalmente emergió, su cabello había vuelto a crecer completamente blanco. Tenía 28 años de edad. La silla de ahogamiento, sofocándose en vergüenza y aguas residuales, imagina una silla de madera atada a una viga larga, posicionada sobre el foso del castillo. Suena casi como una atracción de carnaval, ¿verdad? Ahora imagínate atada a esa silla con tus muñecas amarradas detrás de tu espalda, siendo repetidamente sumergida en agua congelada y contaminada, mezclada con aguas residuales, mientras toda la aldea se reúne para ver y burlarse. En 1443, en una fortaleza en la campiña inglesa, una mujer llamada Catherine soportó 17 inmersiones en el foso por presunto adulterio. Los registros del hogar del castillo describen cada inmersión durando lo suficiente como para que la conciencia comenzara a desvanecerse. No puedes contener la respiración porque ya estás jadeando de la inmersión anterior. El agua del foso no era exactamente prístina. Estamos hablando de aguas residuales, animales muertos y cualquier enfermedad que estuviera criándose en ese charco estancado. El verdadero genio de este castigo es que fue diseñado para ser sobrevivible apenas. Si te ahogabas, Dios te había juzgado culpable. Si sobrevivías, eras culpable de todos modos. Pero ahora tenías el privilegio de vivir con una infección pulmonar que probablemente te mataría en 3 meses. Los registros de un pueblo cercano notan que aproximadamente el 60% de las mujeres sometidas a inmersiones repetidas desarrollaron lo que llamaron fiebre del agua, probablemente neumonía o sepsis. Y porque la gente medieval tenía un sentido retorcido de la eficiencia, a menudo combinaban castigos. ¿Afeitada primero? Claro, ahora sumerjámosla en agua congelada sin ningún cabello para proteger su cuero cabelludo de la hipotermia. Aquí está la parte que realmente captura la crueldad de la era. Esto era considerado un castigo indulgente. En serio, las mujeres nobles a menudo solicitaban la silla de ahogamiento en lugar de lo que viene después, mutilación, la marca permanente. Ahora entramos en territorio que es verdaderamente difícil de discutir. Cuando Agnes fue condenada por adulterio en una fortaleza del norte en 1294, le cortaron la nariz. No metafóricamente, no parcialmente, completamente, cercenada con una cuchilla calentada que cauterizaba mientras cortaba. Y ella era una condesa. Si esto le sucedió a la nobleza, imagina lo que les ocurrió a las mujeres comunes. Las crónicas documentan un caso de 1315 donde la esposa de un castellano, conocida solo como María, fue descubierta con un caballero del hogar. El castigo fue preciso. Su nariz y ambas orejas. El barbero cirujano del castillo realizó la mutilación en el patio usando tijeras calentadas en la fragua. María sobrevivió, pero su vida esencialmente terminó. Ningún velo podía ocultar el daño. Cualquiera que la mirara sabía exactamente de qué había sido acusada. ¿Por qué la nariz? ¿Por qué las orejas? Porque la sociedad medieval estaba obsesionada con signos externos de pecado interno. Tu rostro se suponía que reflejaba tu alma. La mutilación creaba una marca permanente que gritaba traidora, infiel, indigna a cualquiera que conocieras. Era muerte social sin la misericordia de la muerte física. No podías ocultarlo. Ninguna explicación sería suficiente. Los documentos de un archivo de Castillo listan 14 mujeres, mutiladas por adulterio entre 1290 y 1340. 14.
mujeres cuyos rostros fueron sistemáticamente destruidos para enseñar una lección. Pero aquí está la parte más perturbadora. En la mayoría de los casos, no había juicio, no había evidencia, no había defensa. La acusación del esposo era suficiente. Emparedamiento, enterrada viva dentro de las paredes. Respira profundo, porque esto es combustible de pesadilla pura. Emparedamiento ser. Sellada viva dentro de una pared o torre estaba reservado para los casos de adulterio más severos. Cuando la condesa Catherine fue condenada por infidelidad en el castillo de su esposo en Bretaña en 1376, la emparedaron viva en una pequeña cámara en la torre norte. La habitación medía apenas 2 metros por 2 metros. Le dieron una Biblia, una vela y una pequeña ranura a través de la cual se pasarían comida y agua, sin ventanas, sin luz cuando la vela se apagara, sin contacto humano excepto la mano silenciosa que empujaba pan a través de la ranura 2 veces al día. Catherine vivió en ese ataúd. ¿Puedes imaginarlo? Hora tras hora en completa oscuridad, tocando las mismas paredes de piedra. Silencio tan absoluto que escucharías tu propio latido como tambores de guerra. Los registros medievales describen mujeres emparedadas volviéndose completamente locas, gritando a las piedras, conversando con compañeros alucinados. Algunas dejaron de comer, eligiendo la inanición sobre un día más en la oscuridad. Un castillo en una isla del norte tiene una cámara sellada en su torre noroeste. En 1936, durante renovaciones, los trabajadores irrumpieron y encontraron restos esqueléticos, una mujer todavía vistiendo ropa noble, degradada del siglo XIV. Sus manos estaban desgastadas hasta hueso pulido por arañar las paredes. La piedra tenía marcas de arañazos de casi 8 centímetros de profundidad. En algunos lugares, esto no era ejecución, era tortura extendida durando años. Y la parte verdaderamente retorcida era considerada misericordiosa porque técnicamente no te estaban ejecutando. La Iglesia desaprobaba ejecutar a nobles mujeres. Sus almas necesitaban salvación, así que en su lugar te daban décadas para contemplar tus pecados, en una tumba de piedra que te mataría, eventualmente de todos modos. La procesión de vergüenza, destrucción psicológica. Hablemos del castigo que no dejaba cicatrices físicas, pero destruía a las mujeres igual de efectivamente. En 1423, Lady Margaret fue acusada de tener un amorío con el escudero de su esposo. Su castigo fue forzada a caminar desde el castillo hasta la iglesia del pueblo, casi 3 kilómetros, vistiendo solo un turno delgado, descalza en enero, llevando una vela y confesando públicamente su pecado en cada encrucijada. Pero aquí está lo que lo hace particularmente cruel. Tenía que hacer esto cada domingo durante 6 meses, 24 caminatas de vergüenza, 24 veces parada en intersecciones anunciando: «He traicionado a mi esposo y a Dios», 24 veces soportando niños, arrojando lodo, adultos escupiendo, examigos dándole la espalda. El castigo no era el frío o las piedras cortando sus pies, era ver su mundo social entero sistemáticamente rechazarla, semana tras semana. Los registros describen estas procesiones en varios pueblos. Las mujeres llevaban velas encendidas, y si la vela se extinguía por el viento, manos temblorosas o falla corporal, la procesión tenía que comenzar de nuevo. Una mujer supuestamente se desmayó 3 veces durante una sola caminata. Cada vez la revivían y la forzaban a continuar. La sociedad medieval entendía algo que casi hemos olvidado. La muerte social puede ser peor que la muerte física. Quita la reputación, comunidad y dignidad de alguien y los has destruido más completamente que cualquier verdugo. Estas mujeres seguían viviendo, respirando, comiendo, existiendo, pero eran fantasmas. Y aquí está la trampa psicológica. No podías defenderte. Cualquier resistencia significaba escalación al castigo físico. Cámaras de inanición, el desvanecimiento lento. Necesitamos discutir. Un horror más en el que los castillos medievales se especializaban. Cámaras de inanición. A diferencia del emparedamiento, donde podrías recibir algo de comida, las cámaras de inanición eran exactamente lo que suenan. Te encerraban, luego nada. Solo esperaban a que murieras. Una fortaleza en Gales tiene una cámara que los historiadores llaman la habitación del olvido. Es una celda
pequeña en los cimientos del castillo, bajo el nivel del suelo, accesible solo a través de una trampilla. En 1403, una mujer llamada Gwen fue sellada allí por el crimen de adulterio. Los registros del castillo notan que su encarcelamiento comenzó en marzo. Registran su muerte a finales de mayo. 9 semanas de inanición lenta en oscuridad absoluta. Tu cuerpo no se apaga silenciosamente cuando mueres de hambre. Primero quemas toda la glucosa disponible, eso toma aproximadamente un día. Luego tu cuerpo comienza a consumir tejido muscular. Te vuelves demasiado débil para estar de pie, luego demasiado débil para sentarte. Tu cabello se cae, tus dientes se aflojan. Tu mente comienza a alucinar comida, creando olores fantasmas de pan y carne que no existen. La crueldad del castigo de inanición radica en su ritmo. Te da tiempo horrible extendido para pensar en todo lo que estás perdiendo. Los registros muestran que estas cámaras a menudo tenían pequeños agujeros cerca del techo para que los habitantes del castillo pudieran escuchar los gritos de la mujer durante la primera semana o 2. Luego el llanto se detenía, no porque la liberaran, sino porque ya no tenía energía para gritar. Encarcelamiento monástico, muerte en vida. Finalmente, llegamos a lo que muchos consideraban el castigo más civilizado, encierro monástico forzado. Esto significaba ser sellada en un convento de por vida con 0 contacto con el mundo exterior, pasando cada hora despierta rezando y haciendo trabajo manual. Suena casi pacífico comparado con todo lo demás, ¿verdad? Cuando Lady Joan fue condenada por adulterio en 1347, la enviaron a una abadía remota. Tenía 21 años de edad. Durante los siguientes 49 años, vivió en una celda de piedra de 1,5 metros de ancho. Asistió a oraciones 8 veces al día, comenzando a las 2 de la mañana, pasando las horas restantes en completo silencio. Hablar estaba prohibido. Las cartas estaban prohibidas. Las visitas estaban prohibidas. Esto no era meditación o retiro espiritual, era borrado total de la existencia individual. Te quitaban tu nombre. Te convertías en la hermana penitente. Te afeitaban el cabello, destruían tus posesiones. Cada rastro de quien habías sido era sistemáticamente eliminado. Despertabas en oscuridad, rezabas en silencio, trabajabas aislada, dormías en piedra y repetías el ciclo hasta la muerte. Los registros del convento documentan sobre 30 mujeres encarceladas por adulterio entre 1300 y 1500. El tiempo promedio de supervivencia era 12 años, no porque fueran liberadas, sino porque morían. La combinación de comida inadecuada, frío constante y tortura psicológica las mataba. Pero técnicamente nadie las había asesinado. Simplemente se habían consumido mientras contemplaban sus pecados. Entonces, ¿piensas que tu relación tiene problemas de confianza? Imagina ser castigada por una mirada sospechosa o una conversación privada. Las mujeres en castillos medievales enfrentaban mutilación, inanición y ser selladas vivas. Estos horrores eran vida diaria, no excepciones raras. ¿Qué castigo te sorprende más? Podrías haber sobrevivido incluso un día. Deja tus pensamientos en los comentarios, leo cada uno. Y si esto te hizo sentir agradecido por los derechos modernos, presiona ese botón de suscripción porque apenas estamos comenzando. La próxima vez nos sumergiremos en los dispositivos de tortura diseñados específicamente para las mazmorras del castillo. Confía en mí, lo que escuchaste hoy fue solo el comienzo.